El tener esta situación de la información clave de una persona, ¿no? Su nombre completo, edad, domicilio, número de teléfono, fecha de nacimiento, género. Actualmente inclusive ya se puede empezar a aplicar el género con la que persona se identifica, ¿sí? Puesto que tenemos esta diversidad en nuestra realidad, ¿sí? Comprender la subjetividad, establecer un vínculo terapéutico, formular hipótesis diagnósticas y guiar el plan de tratamiento. En esta parte, vamos a ver, vamos parte por parte, ¿no? En este sentido, ay, perdón, perdón. En este sentido, tenemos lo que es el comprender la subjetividad, quiere decir mmm, que cada persona tiene su forma de ver y entender la realidad, ¿sí? Yo no soy quien para juzgar, criticar el sentir del otro. El otro en un momento dado en la entrevista va a estar expresando sus miedos, sus deseos, sus inquietudes, las cosas que ha hecho, dejado de hacer, ¿sí? Y yo como profesionista de la salud mental no soy quien para criticar ni juzgar cada una de esas decisiones. Solo soy alguien que va a escuchar a la persona, comprender, ¿sí? Y ser empático. Sin embargo, aquí me gustaría recalcar en cuestión de lo que es la empatía, ¿sí? A veces, o mejor dicho, en su gran mayoría de las veces, tendemos a pensar que empatía es ponerse en el lugar del otro, pero no. El ser empático es validar la emoción del otro, ¿sí? Que a mí no me afecte, que a mí no me duela lo que al otro le duele, no quiere decir que lo que está sintiendo el otro no sea válido, que no lo esté sintiendo, al contrario, el otro lo está experimentando, lo está sintiendo. Entonces, desde ahí también va la cuestión de la subjetividad, ¿sí? Cómo interpretan la realidad y hacer comprender al paciente también que así como su emoción es válida, la emoción de las personas que lo rodean, en este caso familia, amistades, pareja, también es muy importante y que se tiene que tomar en cuenta esa parte para poder integrarse de una mejor manera ante la sociedad y ante las personas con las que se relacionan, ¿no? En establecer un vínculo terapéutico va de la mano con lo que vendría siendo la generación de un rapport. Vamos a ver cómo nosotros tenemos esta responsabilidad de generar un vínculo de confianza y de confidencialidad con la persona con la que estamos trabajando. Más adelante iremos viendo esto con más detalles, sin embargo, pues sí es muy importante recalcar que vamos a ver que hay diferentes formas de establecer lo que es la confidencialidad dependiendo del tipo de caso y dependiendo del tipo de persona que trabajemos, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con un menor de edad, y hablamos menor de edad desde la niñez hasta los 17 años de edad cumplidos, ¿sí? A trabajar con un adulto que es de los 18 años en adelante, ¿sí? De aquí vamos a generar la formulación de hipótesis diagnóstica tiene que ver justamente con nosotros al estar cuestionando al paciente, al estar viendo su forma de pensar, procesar, tenemos que ver qué es lo que podría estar teniendo, ¿sí? Y entonces empezamos a generar hipótesis desde la primera sesión, segunda sesión, dependiendo de qué tanta información obtengamos, para que posteriormente nosotros podamos, en base a esa hipótesis, formular nuevas preguntas y poder confirmar o descartar un posible trastorno, por decirlo de una manera, ¿no? Un posible diagnóstico tal cual, ¿no? Saber qué es lo que se tiene que trabajar directamente, porque recordemos que el paciente, siempre que llega a sesión, llega con un motivo de consulta. El motivo de consulta por el que llega solamente es el detonante por el que llegó a terapia. Sin embargo, dentro de esta situación puede haber más cosas y es nuestro deber investigar, indagar cuáles son esas posibles causas que realmente lo están orillando a atender una situación personal, familiar o de amistad. ¿Sí? Y ya en el guía del plan de tratamiento es cuando nosotros ya empezamos a dejar trabajos, tareas, actividades con el paciente. A veces nosotros podemos dejar alguna tarea al finalizar la sesión terapéutica
¿sí? Y posteriormente ver que el paciente hasta a lo mejor no la realizó. Aquí es indagar por qué no la realizó, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Hasta lo mejor no realizó la tarea por falta de tiempo, porque se le olvidó, porque se ocupó con otras actividades, o en algunos casos, muy contados, porque casi siempre son esos motivos que nos dan los pacientes, puede ser también por una cuestión de que reconozcan que no quisieron hacerla, que no se sintieron preparados para hacerla. La gran mayoría de las veces, obviamente, al no hacer alguna tarea, alguna actividad, es porque hay una resistencia, ¿sí? Entonces, en el día del plan de tratamiento es justamente encaminarlos para que puedan realizar estas actividades, tareas, e inclusive se pueden hacer durante el mismo proceso terapéutico. De aquí pasamos a las características fundamentales. Tenemos lo que vendría siendo la parte de la intencionalidad, que dice que cada pregunta y cada silencio tiene un propósito. En ese sentido, es entender justamente en qué momento hacer una pregunta adecuada, ¿no? Nosotros nos tenemos que volver expertos en cuestión del lenguaje corporal, identificar en qué momento la persona levanta el tono de voz, baja el tono de voz, se aleja, se cruza de brazos, se acerca un poco más a ti como entrevistador, como psicólogo, ¿sí? O inclusive se hace para atrás. Todo eso son señales de que algo está pasando. Entonces, es tener en cuenta el momento adecuado para hacer ciertas preguntas o inclusive guardar silencio, ¿sí? A veces, cuando vamos comenzando en la práctica clínica, hay momentos que nos damos cuenta que los pacientes se quedan en silencio y nosotros no sabemos qué hacer. Nos quedamos así como que, chin, le pregunto, no le pregunto, intervengo, ¿sí? Y nos entra a lo mejor ansiedad o nervios porque no sabemos interrumpir ese silencio o no. Y es precisamente eso, es también respecto a los silencios. A veces los silencios dicen más que las palabras. Sin embargo, pues hay que ver en qué momento guarda silencio la persona y después de unos 30 segundos, un minuto a lo mucho, empezar a preguntar de nuevo o reformular inclusive la pregunta, porque a lo mejor el paciente también guarda silencio porque no quedó claro la pregunta que nosotros le estábamos formulando, ¿sí? Dice estructura flexible, dice combina elementos dirigidos, preguntas cerradas y libres, discurso espontáneo. En este sentido, va de la mano con lo que le mencionaba, ¿no? Esta parte de momento, hasta a lo mejor cambiar el discurso, cambiar la pregunta, en el momento en que nosotros nos damos cuenta que ya empieza a haber cierta resistencia, ¿sí? Hasta a lo mejor el paciente de un momento a otro ya me di cuenta que a la hora de preguntarle sobre un tema familiar, por ejemplo, el padre, a lo mejor la persona luego ya muestra una respuesta agresiva, una respuesta negativa, no quiere hablar del tema. Entonces empezó yo a generar otro tipo de preguntas que en apariencia me pueden alejar de lo que es la figura paterna, pero que de una u otra forma está dirigida a esta parte. Este tipo de preguntas a mí me gusta denominarles como preguntas satélite, ¿sí? ¿Por qué? Porque en apariencia no tienen nada que ver, pero están girando alrededor del tema central. Por ejemplo, tenemos esta parte de la negación de hablar sobre el padre, ¿sí? El paciente inmediatamente dice, no, pues mi padre no vive con nosotros desde que era niño, se divorció y nunca se hizo cargo de nosotros, ¿no? Y le pregunto, bueno, ¿y cómo es tu relación con tu padre? Y la persona puede decir bien. Y nosotros reformulamos la pregunta de ¿qué es bien para ti? Ya le dije que bien. En el momento en que cambia el tono de voz y se cierra, es el momento adecuado para ya no engancharse con ese tipo de preguntas, porque la persona en automático ya se va a cerrar y vamos a perder el poco o mucho avance que podamos tener. Entonces dicen, ok, perfecto, no hay problema. Me gustaría que me hablaras un poco sobre algún deporte. ¿Practicas algún deporte? ¿Sí? Y ya te puede decir que a lo mejor practica básquetbol, fútbol, tenis, alguna actividad, ¿no? Una vez que ya te confirme o niegue, también puede ser, le vas con otra actividad, ¿no? Si dice que sí en cuestión del deporte, ya nos puede, preguntamos, bueno, ¿y quién te enseñó a jugar ese deporte? O antes de hacer esa pregunta, decir, mejor dicho, bueno, ¿y actualmente perteneces a algún equipo?
deportivo, tienes participas por pasatiempo o como una disciplina, ¿sí? Y ya es como nos puede empezar a dar más información. Una vez que ya bajó la defensa contestando ese tipo de preguntas, podemos empezar a acercarnos de nueva cuenta al tema que se le genera cierta resistencia. En este caso, por ejemplo, repito, el padre. De momento puede decir, bueno, ¿y quién te enseñó a jugar básquetbol, por ejemplo? No, pues si le enseñó su padre, de momento va a soltar esa información, va a decir, ah, pues mi padre me enseñó básquetbol y todo, ¿y cómo era cuando te enseñaba a jugar? Ah, pues me enseñaba de tal manera y todo, y sin darse cuenta el paciente empieza a dar más información sobre lo que nos interesa sin directamente estarle preguntando del caso, ¿sí? Eso es lo que se refiere también a la parte de la estructura flexible. Bidireccionalidad dice, aunque el entrevistador conduce la entrevista, también influye en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Como lo mencionaba, yo empiezo a formular preguntas que me van dando más información del entorno, de la situación que está viviendo mi paciente, ¿sí? Contextualización interpreta la información considerando el contexto social, cultural y familiar. Va de la mano, esta parte, ¿no? Cómo yo tengo que establecer en dónde se está desarrollando, dónde está creciendo, dónde creció, ¿sí? Qué tipo de personas son las que le están rodeando, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que crece en un ambiente donde desafortunadamente siempre ha habido violencia intrafamiliar, ¿sí? Donde ve como el padre llega, alcohólico, llega, a golpear a la madre, llega a insultar, ¿sí? Y que va creciendo con esa imagen y de cierta forma la va normalizando, la va volviendo a integrar dentro de sí, que llega un punto obviamente en la edad adulta donde nosotros podemos discernir si repetir esos patrones de conducta o no. Sin embargo, no porque yo pueda discernir y cambiar esta situación, voy a hacerlo fácilmente, es todo un proceso, ¿sí? Entonces, pero puedo ser consciente, ¿no? A ver a un niño que, por ejemplo, o una persona que, por ejemplo, creció en un ambiente armonioso, un ambiente en que sí, hasta a lo mejor había discusiones, peleas entre padre y madre, pero no a esos niveles. No llegaba el padre, por ejemplo, alcoholizado, no llegaba insultando, no llegaba por la noche, simple y sencillamente eran discusiones que pues al final del día todas las familias tienen, pero que sabían resolver de una manera un poco más sana, por decirlo de una forma, ¿no? Proceso dinámico evoluciona en función de la fase de tratamiento y del vínculo. Esta parte del proceso dinámico se relaciona con lo que mencionaba anteriormente, con las tareas terapéuticas, ¿sí? El ver que de momento tiene cierta resistencia mi paciente a hacer cierta tarea, ya la dejé una vez, no la hizo, se la vuelvo a dejar, no la hizo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerla en este momento, en este espacio, para que puedas llegar al objetivo que a mí me interesa, ¿no? Y ahí podemos ver qué tanta resistencia todavía me muestra o qué tanta disposición puede tener la persona. Hasta aquí me voy explicando alguna duda, comentario, observación que alguien quiera hacer. ¿Sí? Bueno, pues para continuar. Tenemos los tipos de entrevista clínica. Tenemos lo que vendría siendo la entrevista estructurada, también conocida como entrevista cerrada, que dice que es un guión fijo de preguntas, ¿sí? Estándar para investigación o protocolos y permite alta fiabilidad y comparación de casos. En la entrevista estructurada, como bien lo menciona, pues ya es una serie de preguntas establecidas que sí y, sí y solamente sí voy a hacer esas preguntas. No me voy a desviar, no voy a generar otro tipo de preguntas, no voy a generar este tipo de preguntas como lo mencionaba hace ratito, de las preguntas satélite, sino que voy a respetar totalmente la estructura de esa entrevista porque a mí me interesa un tema principal que atender, ¿sí? Obtener cierta información relevante, entender esta información que me va a servir para algo en particular. Como menciona, puede ser principalmente en estándar para investigación o protocolos. ¿Por qué? Porque está centrado en esto. Aquí me ayuda a no desviarme del tema central, ¿sí? Y solamente obtener las respuestas que me interesan sobre el caso, ¿sí? O sobre el tema en particular.
Tenemos la que es la entrevista semiestructurada o semiabierta y es la más o común o la más usada directamente cuando vamos comenzando en la parte clínica. Dice guía con temas predeterminados, pero flexible en el orden, equilibrio entre explorar y rígido, común en psicología clínica y evaluaciones diagnósticas. Principalmente se recomienda y se sugiere que se aplique mucho cuando vamos comenzando justamente en la parte clínica para que no se nos pase información relevante del paciente. Si yo, como alguien que va terminando mi formación académica y que voy aventurándome a dar por primera vez clínica, me aventuro a hacer la entrevista sin un formato a la mano, puedo cometer muchos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque se me puede pasar información relevante que no haga en mi primer encuentro con mi paciente, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda mucho esta entrevista semiestructurada cuando vamos comenzando principalmente, ¿sí? Y bueno, también se puede seguir ocupando posteriormente. Siempre es bueno tener una guía a la mano por cualquier tema que de momento se nos pueda pasar o por el tipo de persona que podemos llegar a tener enfrente, ya que bueno, también más adelante vamos a ver el tipo de personas que nosotros podemos encontrar al momento de entrevistar y vamos a ver que hay diferentes resistencias o diferente forma de obtener información de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, en este formato, ya aquí es donde se aplica lo que yo les mencionaba de las preguntas satélite, que yo puedo empezar a formular preguntas que no vienen dentro de mi formato, pero que me pueden arrojar más información de lo que mi paciente este, está diciendo, ¿no? A veces el mismo discurso del paciente nos ayuda a formular nuevas preguntas, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos la entrevista clínica de la no estructurada o la abierta. El estilo abierto favorece la expresión espontánea, útil en primera consulta o en terapia psicodinámica. Aquí ya cuando tenemos ya dominio, ya cuando sabemos los temas centrales, los temas importantes que recabar, ¿no? O sea, información clave, importante, que siempre vamos a tener que tener de primera mano y que, no que debemos evitar que se nos pase, que olvidemos, es obviamente el nombre completo del paciente, su edad, fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, número de contacto, algún contacto que se pueda comunicar en caso de alguna emergencia, ¿sí? Esa información a veces la obviamos y más cuando nosotros tenemos el contacto o el primer contacto vía WhatsApp, ¿sí? Actualmente con la facilidad que tenemos con las redes sociales, pues a veces nada más preguntamos información clave cuando nos están consultando para una consulta, para una terapia, ¿sí? Sí, le pedimos el nombre, pero pues ya como tenemos un número ahí, ya obviamos, y ese es un grave error, porque recordemos que como psicólogos no podemos obviar, tenemos que preguntar, aunque el paciente nos pueda decir, no, pues es el mismo número de teléfono que le escribí, me puede confirmar por favor su número telefónico, ¿sí? Para mi expediente, simple y sencillamente, ¿sí? Para que de esa manera nosotros tengamos la información clara y precisa de nuestro paciente. De aquí pasamos con ciertos elementos como la construcción del rapport y la escucha activa. Dice que el rapport es la conexión inicial que permite establecer confianza, seguridad y apertura. Típicamente creemos que el rapport tiene que crearse o se tiene que formular al inicio de todo proceso terapéutico, de toda entrevista. Sin embargo, el rapport no necesariamente se va a formar al inicio. El rapport se puede ir formando a lo largo de todo, de todo lo que es la sesión, de todo lo que es la entrevista. Se puede formular o se puede terminar de formular a mitad o hasta finalizar el proceso terapéutico. Bueno, el proceso de entrevista, mejor dicho, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas a veces van con esta parte de inseguridad, de pena, de nervios, de no saber qué es lo que se van a encontrar al momento de pasar a esta parte de un proceso terapéutico, ¿sí? Y hay resistencias, como lo mencionaba. Algo que va a ayudar mucho el rapport es principalmente el que dirija la entrevista
el que esté frente al paciente, se muestre tranquilo, seguro, ¿sí? Yo soy el responsable en el momento cuando la persona está frente a mí, ¿sí? Yo soy alguien que le debe de transmitir seguridad y estabilidad a la persona, ¿sí? Aquí me gusta, bueno, aquí voy a relacionar un concepto que viene del psicoanálisis, el lugar del supuesto saber, ¿sí? Nos dice el lugar del supuesto saber que la persona que está frente a ti en ese momento tiene toda la información. La forma inconsciente, yo veo y creo que esa persona lo sabe todo, lo conoce todo, de una u otra forma. En este caso del paciente, piensa que el psicólogo lo sabe todo de mí, que solamente es para reafirmar y confirmar cierta información. Entonces, cuando eso sucede, es cuando el paciente puede empezar a generar un poquito más de confianza y mi tono de voz, mi postura corporal, mi forma de dirigirme al paciente va a ayudar mucho a que se genere este rapport más rápidamente o se vaya formando a lo largo del proceso terapéutico, ¿sí? A veces puede suceder que hay pacientes que tal vez su problemática, ¿sí? Sea algo que no domine, no sea mi fuerte. Y también es válido. También es válido como psicólogo de momento reconocer que no puedo atender a ese paciente. Entonces lo más sano es canalizar al paciente con otro colega que pueda atender esa situación. ¿Sí? A veces el mismo paciente no se siente a gusto con nosotros como psicólogos, ¿sí? Y también es completamente válido, ¿sí? Yo cuando he tenido la oportunidad de tener a mis pacientes, al finalizar siempre la primera sesión, les hago mención de esta es mi forma de trabajar, así es como yo formulo mis preguntas, así es como yo voy a dirigir a lo largo de las sesiones terapéuticas si usted gusta continuar. Si gusta, si le pareció bien y le desperté la confianza suficiente para continuar trabajando, con mucho gusto agendamos para una siguiente sesión. En caso de que considere que no soy la persona adecuada o no se sintió a gusto por la forma que yo pregunté o la forma en que yo le pude cuestionar ciertas situaciones, está en todo su derecho de buscar otro psicólogo o psicóloga. Si quiere que le proporcione el número de algún colega, de algún colega varón o mujer, con muchísimo gusto le puedo proporcionar el número de alguien más. Al nosotros también mostrar esa apertura de decir esta parte del discurso, palabras más, palabras menos, eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero tener esa apertura de que, pues, adelante, tiene todo el derecho del mundo de ir con quien desee, ¿sí? Genera también esa parte de rapport, genera esa confianza, ¿sí? Porque entonces la persona dice, ok, perfecto, no me está obligando, no me está diciendo que forzosamente porque ya empecé a venir aquí tengo que seguir con él o con ella, ¿sí? Me está dando la oportunidad de que puedo buscar a alguien más, ¿sí? Y entonces eso genera mayor conexión inclusive con el paciente y seguridad para que continúen con uno. ¿Sí? A veces sí, de plano dicen, no, sí, claro, me parece que mejor me gustaría trabajar con una psicóloga, en mi caso que soy hombre, ¿no? Digo, ok, perfecto, no hay ningún problema, le proporciono el número de alguna colega y adelante, le proporciono el número de varios colegas y ustedes decidirán con quién, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? La escucha activa dice que es la herramienta que transforma la comunicación en un proceso genuino de comprensión y validación, lo que yo les mencionaba, la parte de la empatía, el saber reconocer la emoción que está sintiendo el paciente, el saber por qué en ese momento guardó silencio y respetar ese silencio, ¿sí? El saber que de momento el paciente puede que su situación emocional en el momento en que está llegando es tan precaria, tan delicada, que puede en ese momento soltarse a llorar y dejarlo llorar, ¿sí? No interrumpir, acompañarlo, estar en ese momento, ¿sí? Y cuando le consideremos oportuno, ¿sí? Les digo, unos 30 segundos, un minuto, dependiendo de cómo esté la persona, poder continuar, ofrecerle esta parte de gusta continuar, podemos continuar, ¿sí? Para que el paciente también no se sienta que está siendo presionado por nosotros para obtener información o para seguir avanzando con el proceso terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, mucho puede pasar con los adolescentes que la gran mayoría de los adolescentes llegan a ir a terapia obligados, ¿sí? Son muy pocos los que realmente deciden ir por voluntad, que deciden buscarle todo. De que los hay, claro que sí. Pero muchos adolescentes
en su gran mayoría fue porque los mandaron de la escuela, porque los padres se dan cuenta que hay ciertas situaciones, entonces obviamente van con resistencia. Y puede haber, las primeras sesiones principalmente, es cuando pueden quedarse en silencio toda la sesión, ¿sí? Y nosotros igual, guardamos silencio, o sea, le preguntamos, si no quiere contestar, no contesta, guardamos silencio. Cuando hacemos eso, obviamente, el adolescente puede llegar a cuestionarnos, ¿qué no me va a preguntar nada? Le digo, sí, ya te estuve preguntando, pero veo que no tienes ganas de hablar en este momento, ¿sí? Cuando quieras hablar, podemos continuar, ¿sí? Y entonces al ver que no le estamos presionando, que no estamos intentando sacar un tema más allá, ¿sí? Poco a poco les va a generar esa inquietud y van a empezar a hablar, ¿sí? Por eso es muy importante, una de las primeras cosas que nosotros hagamos con cualquier tipo de paciente es formular lo que es el encuadre, ¿sí? El encuadre siempre es poner las reglas claras de cómo en nuestro proceso terapéutico, cuáles son las condiciones en donde nosotros nos mantenemos totalmente con la confidencialidad y en qué momentos tenemos que romper con esa confidencialidad en caso de ser necesario, ¿sí? Y esa, la forma en como yo exprese todo y cada una de esos puntos, también me va a ayudar mucho a generar lo que es el rapport. Tenemos lo que vendría siendo parte de los elementos clave, tenemos lo que es la empatía auténtica, la aceptación incondicional, congruencia del terapeuta, sintonía verbal y no verbal. Como lo mencionaba, ¿no? Esta parte de ser congruente, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a mi paciente te comprendo y tener una cara de desagrado, ¿no? O sea, es muy importante tener mucho cuidado con nuestras expresiones del rostro, ¿sí? ¿Qué expresiones estoy haciendo? No puedo estar poniendo cara de desagrado, de tristeza, de sorpresa, por cada cosa que el paciente me esté diciendo, ¿sí? Una clave muy importante para poder aprender a controlar nuestras expresiones faciales es practicar frente al espejo, ¿sí? Yo me pongo frente al espejo y me empiezo a contar cosas tristes, cosas graciosas, cosas desagradables y me voy fijando en las expresiones faciales que yo empiezo a hacer para que de esa manera, poco a poco yo pueda ir controlándolo y así cuando llegue con mi paciente pueda hacer un rostro más controlado, ¿sí? Y que el paciente no se sienta agraviado por esa situación, ya que a veces cuando yo no tengo cuidado con eso, este, cuando yo no tengo cuidado con eso, puede suceder que mi paciente se lo tome pues muy personal, ¿no? Porque sí, o sea, puede ser que yo le dé una, me cuente algo que para él o ella fue desagradable, fue triste, pero la forma en que lo cuente puede ser gracioso, puede ser cómico, ¿sí? Porque hay pacientes que hasta actúan todo lo que les sucedió, ¿sí? Entonces, sí, tal vez es gracioso y todo, pero yo no me puedo estar riendo, y menos si le está doliendo a mi paciente, ¿sí? Entonces es ahí donde yo le digo que tenemos que ser, congruentes con esa parte, ¿sí? El paciente le duele, tengo que respetar su dolor, ¿sí? No porque a mí no lo comparta, no lo haya vivido, no lo haya experimentado o no lo experimente, no quiere decir que sea válido esa parte, ¿sí? Y todos esos elementos en conjunto nos van a dar un buen rapport con el paciente, ¿sí? Em, yo le mencionaba hace un momento, es muy importante que cada uno de nosotros genere su forma de expresarse, ¿sí? En la universidad muchas veces cuando estamos en la práctica, cuando nos están enseñando entrevista psicológica, cuando estamos empezando con nuestros primeros ejercicios con pacientes, a veces repetimos el speak del profesor, ¿sí? Decimos sus mismas palabras, decimos sus mismas expresiones y todo. Pero al hacerlo de esa manera, no estamos siendo auténticos. ¿Por qué? Porque estamos imitando a alguien más. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestra forma de presentarnos ante la persona, que nosotros nos sentamos natural y que nos sentamos a gusto de la forma en que yo lo estoy haciendo. Sí, puede que agarre elementos hasta lo mejor de un profesor, de un psicólogo que haya visto y que haya trabajado, que me haya recomendado ciertas palabras, las puedo adaptar a mi forma, ¿sí? Y llevarlo a cabo, pero no copiar completamente, porque al momento de que yo copio, entonces puedo generar una disonancia en ese momento porque hasta lo mejor no lo siento parte de mí,
y al no ser parte de mí lo voy a expresar, lo voy a manifestar a enfrente de mi persona, de mi paciente. Dentro de la parte de la escucha activa, tenemos la definición. Dice, la escucha activa es un proceso comunicativo en el que el terapeuta no solo oye, sino que atiende, comprende, interpreta y responde de manera empática y congruente. Requiere suspender juicios, dar total atención y reflejar lo que el paciente expresa. Aquí lo que menciona con respecto a suspender juicios es que al final del día, como personas que vivimos en una sociedad que está conformada por diferentes tipos de crianza, diferentes sistemas de valores, sistemas de creencias, inevitablemente formamos juicios de valor, ¿sí? Entonces, obviamente es aquí lo que les decía al inicio. Tengo que aprender a poner un alto a todo y cada uno de esos juicios. Cuando yo estoy como psicólogo, como psicóloga frente a un paciente, yo no soy quien para criticar nada, ¿sí? Juzgar ni decir si está bien o está mal. Típicamente muchos pacientes nos hacen esa pregunta. ¿Estoy bien en lo que estoy haciendo? ¿Fue correcto en lo que hice? ¿Fue correcto dejar de hacer esto? ¿Sí? Y nosotros no somos quien para decirles si fue así o no. Yo lo que les digo a mis pacientes, por ejemplo, es, yo no le voy a decir si está bien o está mal, en cuestiones personales. Le podré decir que es correcto y que es incorrecto en cuestión de normas sociales, lo que la misma sociedad está estableciendo como una normativa, ¿sí? Pero que yo mismo le diga a la persona, eso estuvo mal, no, es que no hiciste, no debiste haber hecho eso, no, es que ¿por qué regresaste con tu ex? No, ¿sí? Al contrario, es, ok, decidiste regresar con tu ex, ¿cómo te sientes de tomar esa decisión? ¿Qué es lo que piensas al haber tomado esa decisión? Son preguntas de confrontación, son preguntas que es para hacer consciente al paciente si fue lo adecuado o no para él, ¿sí? No para los otros, ¿sí? Yo podré tener mi propia perspectiva de personal de si regresar o no regresar. Inclusive el paciente puede decir, ¿usted regresaría con su ex? Y yo le puedo revolver eso diciéndole que no, en ese momento no venimos a hablar de mí, ¿sí? En ese momento estamos hablando de él. Y lo que para mí puede ser correcto, para él puede ser incorrecto, y que en ese momento yo no puedo responder esa pregunta, ¿sí? Que él es la que tiene que contestar. ¿Cómo se siente? ¿Se siente a gusto o no se siente a gusto? ¿Sí? Hay pacientes que de momento llegan y me dicen, ay, ves, psicólogo, es que me va a regañar. Y digo, ¿por qué? Es que, híjole, me da pena y todo, pero es que regresé con mi ex. No, no tengo por qué regañar. ¿Cómo te sientes? ¿Te parece bien? ¿Te parece adecuado? Adelante, ¿sí? Simple y sencillamente vamos a ver qué elementos hay que trabajar, qué situaciones podemos llevar a cabo para que sea diferente de la vez pasada, si es lo que gustas. Si no quieres trabajar esto a profundidad, no lo trabajamos. Y esa es otra parte también de generar la parte de la escucha activa, el darle esa responsabilidad al paciente. O sea, vamos a trabajar lo que tú quieres trabajar, ¿sí? No lo que yo quiero trabajar. Yo ya me di cuenta que hay ciertos elementos que trabajar, pero es tu responsabilidad. Yo te hago consciente de esto. Ahora de ti depende, ¿lo quieres trabajar o trabajamos otra cosa? ¿Sí? De aquí tenemos lo que vendría siendo parte de los obstáculos comunes en el rapport y la escucha activa. Tenemos lo que son los prejuicios del entrevistador, lo que les mencionaba hace ratito, o sea, el que yo tenga ciertos valores, cierta educación, claro, es mi educación, ¿sí? Es mi educación personal, pero, bueno, lo mismo, al estar frente a una persona, mi educación personal sale sobrando. No soy quien, ¿sí? No soy quien para decir sí, no a esto, ¿sí? Eso es lo de mi paciente. Prisa o ansiedad por llegar a un diagnóstico. Esto, como se van dando cuenta, va en función de lo que es un obstáculo por parte del entrevistador, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezamos con esta parte del prejuicio personal, ¿no? Ok, lo dejo a lado. Ya aprendí, me hago consciente y dejo de lado mis prejuicios personales. De ahí la prisa o ansiedad es justamente el tener esta premura de generar algo, ¿no? De buscar algo, de dar con el diagnóstico de mi paciente y entonces empiezo a formular otro tipo de preguntas que está presionando, cuando a lo mejor el paciente, como lo mencionaba, recordemos, el motivo de consulta siempre es el detonante por el que llegaron a consulta, tal cual, ¿sí? Y es mi labor identificar cuáles otros problemas puede estar teniendo, pero también no debo dejar de lado
su motivo de consulta, lo tengo que trabajar, lo tengo que llevar a cabo, no puedo ignorarlo porque por eso está ahí, ¿sí? Distracciones externas o internas. ¿A qué hace alusión? Por ejemplo, es muy importante que nosotros cuando tenemos una terapia, una reunión con el paciente, pues estemos en un lugar controlado, ¿sí? Que no haya mucho ruido externo, que no tengamos acá factores de distracción dentro de mi consultorio o del espacio donde estoy haciendo la entrevista, ¿sí? Yo he conocido, por ejemplo, a personas, ecólogos, que de momento dicen, pues yo me cité con mi paciente en un café y en un café le di terapia. Yo en lo personal no haría eso, no lo considero correcto, no lo considero adecuado. En primera, porque pues el espacio, el ambiente no es el idóneo para hablar de temas o problemáticas personales de esa manera, ¿sí? Porque no es una charla, ¿sí? Es una entrevista, es una cuestión de indagar situaciones muy íntimas inclusive, ¿sí? En segunda, porque pues no es una cita, ¿sí? Es algo más profesional, es algo más con seriedad. Sin embargo, bueno, son las decisiones de algunos psicólogos y psicólogas que llegan a tomar, ¿sí? Yo sí les he externado mi desacuerdo en ese sentido, pero pues al final del día cada quien trabaja como considera y cree que es lo mejor, que no siempre es lo mejor, ¿sí? Definitivamente. Y entonces por eso lo mencioné, son distracciones que están en el momento, ¿sí? Por ejemplo, otra situación que puede ser complicada son las entrevistas o las sesiones en línea, ¿sí? Quiero creer hasta este momento, porque nadie me ha dicho nada, que sí me están escuchando bien y que me veo bien y que se ven las diapositivas, ¿sí? Yo espero que sí esté funcionando y esté fluyendo bien esto, ¿sí? Pero en ocasiones sabemos que la red llega a fallar, ¿sí? El clima, aire, lluvia, ¿sí? Que se va la luz, ¿sí? Entonces todos esos factores pueden afectar o generar distracciones al momento de estar participando en este proceso con una persona, ¿sí? Dar consejos, nosotros como psicólogos no damos consejos, damos recomendaciones, pero consejos no, ¿sí? Y a veces, principalmente cuando vamos saliendo de la carrera, cometemos muchos errores de dar consejos de que, yo haría esto, yo te sugeriría que esto, ¿y por qué no haces esto? Si yo estuviese en tu lugar, no, ¿sí? Puedes hacer esto, te recomiendo que puedes hacer esto, y es darle 3 o 4 opciones diferentes y que sea la responsabilidad del paciente total elegir la que considere que es la mejor para él o para ella, ¿sí? Minimizar emociones no es para tanto lo que le mencionaba en cuestión de la empatía, ¿sí? Cometer el error de, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. No, hasta lo mejor y sí, nosotros ya nos dimos cuenta que efectivamente el paciente está haciendo toda una tormenta en un vaso de agua, pero no es el momento oportuno para hacerlo. De hecho, dentro del mismo proceso, es hacer consciente al paciente que él mismo está haciendo toda una tormenta en un vaso de agua, ¿sí? Y créanme que si lo hacemos adecuadamente, ¿sí? Formulo las preguntas adecuadas, las tareas adecuadas, tarde o temprano el paciente se da cuenta que sí, y solitos llegan a esa conclusión y dicen, me he dado cuenta que mis problemas los estoy maximizando, no es para tanto, los hice una tormenta en un vaso de agua. Y es decirle, sí, de cierta forma tienes razón, sin embargo no quiere decir que no te duela, no te afecte. Tal vez la manera de expresarlo, tal vez la manera de hacerlo o demostrarlo no ha sido la adecuada, pero eso no quiere decir que no te duela menos, ¿sí? Sino que es tu dolor o es tu emoción la que estás experimentando en ese momento, ¿sí? Adoptar una actitud paternalista o excesivamente técnica. En ese sentido, es asumir un rol que no nos corresponde, ¿no? El momento de apapachar, el momento de acercarse, de ser inclusive romper esta parte de lo que es el contacto con el paciente, ¿no? O, bueno, generar contacto con paciente, no, ¿sí? Recordemos que nosotros no debemos tener contacto con el paciente más allá de un saludo o la despedida, ¿sí? Pero yo no soy quien para que de momento me mueva del lugar y me siente a su lado, la abrace, le dé un abrazo, no, ¿sí? O inclusive hasta llorar con el paciente. Eso está totalmente erróneo, no es sano, no es ético, ¿sí? Y eso puede generar mucha confusión en el proceso terapéutico del paciente, ¿sí? Es muy diferente que el mismo paciente, al finalizar la sesión o inclusive hasta finalizando su proceso terapéutico, te diga, ¿le puedo dar un abrazo? ¿Sí?
a que nosotros lleguemos y le digamos, te doy un abrazo, ni siquiera le preguntemos si le damos un abrazo, sino que lleguemos y le demos un abrazo. No, ¿sí? O sea, bueno, lo mismo. Es diferente que en un paciente te lo, te lo solicite, te lo diga, bueno, ya si te lo solicita, es cosa diferente y podemos acceder a darle un abrazo en caso dado de que el paciente lo solicite, ¿sí? Bien, de aquí pasamos a fases de la entrevista psicológica. Tenemos lo que vendría siendo la fase de inicio, apertura, lo que le mencionaba, el generar el encuadre, las reglas de trabajo, ¿sí? Junto con estos son los objetivos, establecer el primer contacto, generar confianza, reducir la ansiedad del entrevistado, elementos clave, presentación del entrevistador, nombre, rol, objetivo, ¿sí? O sea, me presento, soy el maestro Alfredo Galindo, voy a ser su psicólogo en esta ocasión, le agradezco mucho que me haya tenido la confianza para venir a este proceso, me gustaría saber cómo dio conmigo, ¿sí? Si alguien me recomendó o vio mi publicidad en algún lado, ¿no? Y ya de ahí asegurar toda la confidencialidad, lo que le mencionaba, pues sigue siendo parte del encuadre, ¿sí? La cuestión de aquí de la confidencialidad, le mencionaba hace ratito, que es muy importante tener en cuenta para quién va, ¿sí? En ese sentido. Un menor de edad, repito, menor de edad hasta los 17 años de edad, ¿sí? Al ser menores de edad, siempre tenemos que tener comunicación directa con madre, padre o tutor, ¿sí? Eh, ya cada quien define la forma de trabajar este proceso, ¿sí? Porque hay quienes, por ejemplo, directamente van y trabajan con el menor y al finalizar la sesión hablan con el padre, madre o tutor. Hay quienes inician primero con el madre, padre o tutor y después con el adolescente. Hay quienes, en mi caso, yo lo que hago es, antes de empezar con el menor, hablo con el tutor, unos 10, 15 minutos, de la primera sesión por lo regular son 30 minutos, ¿sí? Posteriormente, 20 minutos para conocer al menor de edad y los últimos 10, 15 minutos vuelvo a hablar con el tutor, ¿sí? Para nada más generalidades. Posteriormente, son solo 10 minutos primero con el tutor, 30 minutos, 35 minutos con el menor y otros 5 o 10 minutos para cierre con tutor. Esa es mi forma de trabajar con cuando son menores de edad. Y obviamente en este sentido, pues tanto a los padres como a los menores les aclaro en conjunto y por separado que obviamente lo que se hable es completamente confidencial en caso dado de que sea algo que los ponga en riesgo, ¿sí? A ellos o a otra persona, pues sí tendría que estar avisando que si lo que me cuentan es algo que yo considero que es importante que lo sepa madre, padre o tutor, le voy a avisar y le voy a pedir su autorización para mencionárselo a su tutor, ¿sí? E inclusive invitarlo a que esté presente en el momento en que se lo comunique o que él mismo o ella misma se lo comunique a su tutor, ¿sí? Entonces, siempre, repito, siempre hay que tener esa comunicación, no hay que cometer el error de que, le dejo aquí a mi hijo, a mi hija y regreso al rato, ¿sí? Regreso cuando termine esa sesión. No, tiene que estar presente. Hasta a lo mejor no en el consultorio, no en el mismo espacio, pero sí esperando. Si no se puede ir porque son menores de edad, ¿sí? Y hay que evitar todas las malas interpretaciones o cualquier situación de índole que se pueda salir de control, ¿sí? En ocasiones puede suceder que de momento te digan, pues mi hijo, no hay problema, le dejo a mi hijo, ya, él sabe llegar a la casa, pues ya es un adolescente de 16, 17 años, no pasa nada, yo autorizo, firmo de autorizado, ¿sí? Y yo me tengo que ir a trabajar, ¿no? Sin embargo, pues puede pasar que de momento, pues el adolescente esté en una etapa de rebeldía en el que diga, yo saliendo de aquí, no regreso a mi casa, me voy para otro lado. Entonces lo que tenemos que actuar en ese momento es llamar al tutor. Decirle de que no lo puedo dejar ir, aquí le espero a que venga por él a recogerlo porque él está en una situación que no sería conveniente que se vaya solo, ¿sí? Una vez que llegue el tutor, se le explica la situación, se le dice, ¿sabe qué? El adolescente menciona esta parte, yo no sé si lo dijo nada más molesto o si realmente lo vaya a hacer, ¿sí? Pero es mi deber informarle y por eso dice que viniese por él para evitar alguna otra situación. Porque si nosotros dejamos que se vaya y sabíamos que tenía la intención de irse solo, entonces podemos ponernos en riesgo nuestra integridad también como profesionistas. Creación de rapport, lo que les mencionaba, lenguaje corporal abierto,
tono cálido, escucha empática, ¿sí? Errores comunes, comenzar de forma brusca, entrar directamente al motivo de consulta sin crear un clima adecuado. Esta es una de las cosas que muchas veces pasa. Siempre tenemos que generar pues una pequeña conversación antes de entrar directamente con el motivo, ¿no? Hablar a lo mejor del clima, cómo se le hizo llegar al consultorio, cuando se en línea, qué tal estuvo su día, ¿sí? Y ya poquito a poquito, ahora sí, empezamos directo con las preguntas clave que nos tenemos que centrar. Dice, em, tenemos lo que vendría siendo dentro del desarrollo, las preguntas abiertas, tal cual, lo que les he estado mencionando, ¿sí? No necesariamente tengo un formato a la mano, sino que yo puedo ir formulando preguntas que vayan surgiendo en un momento. Las preguntas cerradas, pues son específicas, más que nada para datos de información, para fraseo y clasificación. Aquí en el parafraseo muchas veces es regresarle, mejor dicho, es regresarle lo que el paciente nos dijo, ¿no? Confirmar la información que nos están dando, ¿sí? Con preguntas, ¿no? O repetir lo que dijo con otras palabras, ¿no? Para hacerlo consciente. Confrontación respetuosa, para señalar contradicciones. Oiga, me di cuenta que usted mencionó hace ratito, que era azul, pero ahorita me está diciendo que es rojo, ¿no? Entonces, de esa manera yo empiezo a hacer una confrontación, ¿no? Digo sus palabras, pero a ver, de ambos discursos que me haya dicho. Por eso es muy importante que nosotros cuando estemos con un paciente siempre estemos anotando, haciendo anotaciones clave de lo que nos diga para que cuando haya una contradicción podamos confrontarlos de la mejor manera posible. El silencio terapéutico, como mencionaba, darles espacio. La confrontación es muy importante porque nos va a ayudar justamente a dar con incongruencias o disonancias cognitivas que pueden estar presentando los pacientes en determinado momento. Es interesante esta parte porque pues uno como psicólogo tiene el deber de creer todo lo que nos dice el paciente y dudar de todo lo que nos dice nuestro paciente, ¿sí? Yo creo todo lo que me dice, ¿por qué? Porque es el paciente el que me está dando la información. Yo no estoy vigilando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para saber que todo lo que me dice es verdad o no. Entonces es mi deber creer todo, pero a su vez debo de dudar de todo lo que me dice mi paciente, precisamente porque yo no lo puedo ver. Entonces, a veces decimos lo que nos conviene, decimos lo que nada más queremos hablar y no reconocer. Entonces ahí es cuando entra principalmente la confrontación. En la fase de desarrollo de exploración, dice áreas de exploración, dependiendo del enfoque, tenemos lo que vende es el motivo de consulta, historia clínica, familiar, social, funcionamiento actual, trabajo, escuela, relaciones, salud, recursos y limitaciones personales, errores comunes. Aquí en los errores comunes tenemos lo que viene siendo interrogar como un cuestionario, interrumpir excesivamente, moralizar, ¿no? O sea, el paciente a veces habla mucho, habla, y a veces habla de lo mismo, ¿no? No sale del mismo discurso. Entonces, cuando eso ya pasa, pues obviamente tenemos que interrumpir y tenemos que formular preguntas para llegar a otro tipo de situaciones, porque cuando hablan demasiado sobre un caso en particular, obviamente es parte de su resistencia que están presentando, ¿sí? Entonces, yo de esa manera interrumpo para no estar enfrascándome en el mismo tema una y otra vez, ¿sí? Pero hemos de tener cuidado en qué momento, porque a veces el paciente puede sí estarme dando información importante y yo de momento cometeré el error de interrumpir, ¿no? De cuestionar cuando me está dando información que son pues muy relevante, ¿sí? Debo esperar a que él termine de hablar para que yo pueda formular nuevas preguntas sobre lo que me acaba de decir. Si yo me doy cuenta que hasta lo mejor ya se me ocurrió una buena pregunta, pero el paciente sigue hablando, por eso es importante anotar. Yo anoto la pregunta para que una vez que termine de hablar, le pueda hacer la pregunta que me surgió en el momento. A veces, cuando inclusive hacemos eso de que yo apunto una pregunta que le quería formular, y no lo interrumpí, en su mismo discurso contesta la pregunta que yo ya había pensado en hacer. Entonces ya no es necesario hacerlo, al menos que quiera confirmar cierta información. En la fase de cierre,
Tenemos lo que vendría siendo resumir lo tratado, generar una pequeña recopilación general de lo que se estuvo trabajando, ver cómo se sintió el paciente, cómo se está sintiendo en ese momento, aclarar dudas que puedan estar surgiendo en el momento, informar sobre los próximos pasos, qué es lo que se espera o qué es lo que podríamos trabajar posteriormente, ¿sí? Hasta a lo mejor alguna recomendación de algún, alguna próxima tarea o alguna actividad que se pueda realizar, ¿sí? Y bueno, pues tener esta parte de una despedida cálida, manteniendo la coherencia con el vínculo construido, ¿no? O sea, debo siempre darme un pequeño espacio para la despedida. No puedo interrumpir nada más, decir, ah, ya se acabó el tiempo, bueno, vamos a ver cuándo nos vemos de otra vez, ¿no? O sea, tengo que ir generando poco a poco esta despedida, este cierre. Tenemos los errores comunes, que es justamente lo que le mencionaba, finalizar abruptamente, no delimitar lo que seguirá, dejar al paciente con emociones intensas sin contención. Por eso el proceso de entrevista, cuando es individual, lo recomendable es que dure de 45 minutos a una hora, para que justamente en los 45 minutos nosotros empecemos a hacer el cierre, ¿sí? Una vez que nosotros vamos haciendo el cierre, ¿sí? Es donde lo mencionaba, ¿no? Hasta a lo mejor dar contención a una emoción que está surgiendo en ese momento, dar la oportunidad de que exprese ciertas situaciones que todavía tiene que atender el paciente, ¿sí? Y posteriormente, ahora sí, hacer el cierre con el paciente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, observación? ¿Me he explicado? Hasta el momento todo ha estado excelente, muy claro y pues todo ha sido muy enriquecedor. Muy bien, muchísimas gracias. Maestro, abrimos Sí, un espacio pequeño para que puedas retomar aire. Mientras me gustaría compartirles a los asistentes un- una información importante. Eh, Comentarles, este proyecto educativo, a pesar de ser un proyecto nuevo, bueno, pues está trabajándose de tal forma para que pues la oferta educativa que les podemos brindar a ustedes pues sea la mejor y que se vaya ajustando a las necesidades. Ahorita, bueno, antes de comenzar la sesión, pudieron notar que ya había algunas diapositivas eh, proyectándose, ¿sí? Sobre nuestra oferta educativa. Eh, Queremos comentarles que además pues de esta clase magistral del maestro Luis Alfredo, pues tenemos un taller de autocuidado docente. Sí, son habilidades que se están trabajando, bueno, que se pretenden trabajar para los docentes que están interesados en mejorar pues la calidad de vida durante su trabajo. Eh, a veces los mismos docentes tienen esa dificultad pues para tener un trabajo emocional adecuado. Y bueno, por ello nos hemos dado la tarea también de generar este taller que va a ser impartido por pues un psicólogo, arteterapeuta y facilitador pues de diversos cursos, ¿sí? Que bueno, pues tiene gran dominio en esto. Comentarles, pues también tenemos ya a la mano nuestra, nuestra conferencia magistral sobre la intervención profesional en el duelo de pareja. Esto va dedicado va orientado hacia profesionales de la salud que trabajen tal cual ya con pacientes pues que tengan alguna pérdida de la pareja, ya sea pues porque hubo una defunción, porque hubo una separación, una ruptura no esperada incluso. Entonces, en ese sentido, pues va a ser un espacio para que los que se dedican al área de la salud mental pues puedan fortalecer habilidades y tomar una perspectiva diferente. Esta masterclass que les estoy comentando ahorita pues va a ser impartida por el mismo maestro Luis Alfredo y por nuestro psicólogo experto en terapia de pareja, el psicólogo Alberto Hernández, y bueno, pues está por confirmarnos un tercer ponente. ¿Sí? Esta
Esta conferencia se va a dar a mediados de noviembre y bueno, pues será un gusto contar con ustedes en caso de que deseen asistir. En ese caso sí hay un costo de recuperación pequeño, pero bueno, ya les comentaré. Eh, También es importante mencionarles que tenemos pues el diplomado de introducción a la práctica clínica psicológica. Nosotros hemos extraído una parte de ese diplomado, justamente la parte que tiene que ver con la entrevista, ¿sí? Ahorita a lo mejor el contenido va eh, va un poco apresurado, justamente por eso, porque es mucha información que pudimos que pudimos concretar en un solo espacio pues de 3 horas, quizás un poco menos. Entonces, pues allá en el diplomado van a tener todavía mucho más profundidad de estos temas. Y bueno, pues también comentarles, es un diplomado pensado para trabajarse pues con una sesión semanal de 3 horas. Ya las actividades están diseñadas pues para que ustedes puedan ir fortaleciendo esas habilidades, tal cual, no nada más que sea una cuestión de escucha, sino que también puedan ir teniendo esa retroalimentación durante su proceso formativo. Eh, También comentarles, todo se va a trabajar a través de una plataforma educativa para que ustedes puedan tener acceso en todo tiempo, en todo momento del material, ¿sí? Las grabaciones, que tengan acceso pues a material especializado, a material seleccionado, también importante, y bueno, pues a las mismas presentaciones. Ya en el caso de que ustedes deseen integrarse en el diplomado, pues también tenemos ahí una promoción para aquellos que deseen sumarse, ¿sí? El costo de ese diplomado, que tiene una duración de 3 meses y que es totalmente en línea, pues es de 3,500 pesos, ¿sí? Pero pues para los que estén integrados aquí en esta masterclass, pues vamos a hacerles la promoción de que se genere un solo pago, bueno, más bien 2 pagos de 1,800 pesos, sí, serían 2 pagos de 900, más bien, sería un costo total de 1,800, 2 pagos de 900 pesos, sí. Este diplomado va a iniciar el 29 de noviembre y será un gusto contar con ustedes. Realmente toda esta oferta que tiene que ver con psicología, pues la hemos generado a partir también de detectar necesidades formativas en psicólogos egresados, ¿sí? Hemos tenido ya durante 9, 10 años la oportunidad de trabajar con psicólogos de diversas universidades que al obtener ya su título, terminar sus estudios, pues dicen, no, pues ahora qué hago, ¿no? ¿A qué hora me van a contratar o en qué momento me llegan los pacientes? La realidad es que es un proceso pues no es un proceso directo ni simple, ¿no? Hay muchas cosas que ir cuidando, no nada más la cuestión teórica. Entonces, el diplomado pues está diseñado de tal forma que nos permite ir revisando, por ejemplo, el código ético del psicólogo, qué necesito, al menos en términos generales, para poder funcionar cuando ya tenga mi consultorio clínico, cómo abordar a un paciente, la cuestión de la formulación del caso clínico. Tenemos por ahí una revisión en psicopatología, los trastornos más comunes que se pueden encontrar y pues su abordaje, la contención de la crisis, que también es importantísimo. A veces como psicólogos recién egresados tienen esa dificultad de que cuando se enfrentan al primer paciente que tenga una crisis de ansiedad, pues no saben cómo acompañarlo, cómo aterrizar. Y bueno, pues el diplomado también incluye esas habilidades, ¿no? Cuestiones que a veces pueden ser un poco más tardadas. En este diplomado hemos tratado pues como de concretarlas, de hacer una especie de guía, ¿sí? Incluso para que tengan su propio proyecto de psicólogos clínicos, cómo es que quieren cómo se visualizan, sí, porque también hay distintos estilos para brindar terapia, ¿no? Obviamente, pues aquí es un diplomado que está pensado también desde la revisión bibliográfica, ¿sí? No es algo que nos estemos inventando, es una cuestión que incluso hemos probado, varios psicólogos que hemos pues asesorado ya desde hace algún tiempo, pues ya hoy están laborando afortunadamente pues con acceso a pacientes, ¿no? Que también una de las cosas que
que hoy tenemos enfrente es pues que ya existe la terapia en línea, por ejemplo, ¿no? Y que aunque a veces se subestimaba, hoy sabemos que durante la pandemia salvó muchísimas vidas, ¿sí? Esto es, yo sé que a lo mejor hace unos años hubiera sonado como muy, muy raro, pero sí decirles, ¿no? Actualmente, pues hoy podemos contar con la terapia en línea. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles. También decirles, tenemos la supervisión de casos clínicos, tenemos ya, pues sí, especialistas en la terapia psicológica, y que pueden brindarles esta asesoría, ¿sí? En el caso de que ustedes deseen integrarse al diplomado y hayan asistido aquí, bueno, pues también vamos a darles ahí un cupón para que ustedes puedan tener una supervisión de caso clínico, ¿sí? Por alguno de nuestros especialistas. Y bueno, pues esta es la invitación que les hago. También la supervisión de casos clínicos se puede hacer de forma individual, sin el compromiso de la inscripción al diplomado. Entonces, pues ojalá deseen integrarse, con todo gusto va a ser un placer recibirles, ¿sí? Maestro, adelante, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, maestro. Bien, pues vamos a darle continuidad a esta parte. Pasamos a lo que vendría siendo ahora, lo que son las habilidades comunicativas claves del entrevistador. Tenemos lo que vendría siendo la importancia de estas mismas, ¿no? Determinar la calidad de la alianza terapéutica, lo que les he dicho, ¿no? ¿Cómo yo genero esta seguridad, esta confianza con mi paciente? De entrada, recalcando siempre la importancia de todo lo que es la confidencialidad. Obviamente, yo como psicólogo y docente, siempre les hago hincapié a mis pacientes de que en algún momento puede que ocupe su caso como ejemplo, pero que pido su autorización y que obviamente todo lo que yo diga en un ejemplo de clase, pues se será manteniendo la máxima confidencialidad posible de mis pacientes. Obviamente no decir nombre completo, domicilio, edad y mostrar fotografía de mi paciente, ¿no? Entonces, eso genera genera mucha estabilidad y una alianza con el mismo terapeuta. ¿Por qué? Porque el paciente sabe que, pues sí, a lo mejor se puede llegar a hablar de su caso en muestra de casos clínicos, pero se va a mantener información confidencial, al máximo, ¿no? Información clave. Influye en la calidad en la cantidad y calidad de la información en que el entrevistador comparte. Mientras más alianza tenga, mayor información voy a obtener de mi paciente. Em, Aquí lo que yo les decía hace ratito, también depende cómo yo pregunte. A veces me puede dar a mí pena, vergüenza, preguntar cierta información, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta a lo mejor son temas muy privados, muy sensibles para la persona, o por lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Mi propia educación, mi propia, sistema de creencias que yo tengo, ¿no? Entonces, aquí debo de recordar justamente lo que es esta parte. Debo dejar de lado todo eso y debo de preguntar con la máxima honestidad posible. O sea, también en la forma en que yo pregunto va a ser clave, porque si yo pregunto con, con pena, con vergüenza, con morbo, pues el paciente lo va a sentir y obviamente va a generar incomodidad y no va a querer hablar sobre el tema, ¿sí? Pero si yo pregunto calmado, con seguridad e inclusive el paciente me puede preguntar, bueno, ¿y eso por qué me lo pregunta? Y le fundamento el por qué estoy haciendo ese tipo de pregunta, va a generar mayor confianza y me va a soltar más información, ¿no? Dice que favorece la validación emocional del paciente, lo que le mencionaba, previene errores como la sugestión, el sesgo o la resistencia, ¿sí? Cuando yo logro aclarar ciertas inquietudes, dudas del por qué hago ese tipo de preguntas, el por qué es importante hablar sobre ciertos temas, pues me puede evitar todo ese tipo de situaciones, tanto de mi parte como entrevistador, como de parte del paciente, que de momento puede tener ciertas sugestiones al momento de intervenir, ¿no? Eh, Potencia la capacidad del terapeuta de intervenir con eficacia, ¿no? Lo que les mencionaba. Es muy importante siempre, repito esto, porque sabemos que allá afuera, en el campo laboral, en la parte clínica,
Desafortunadamente o afortunadamente, pues existe de todo, ¿no? Existen buenos psicólogos, excelentes psicólogos, pésimos psicólogos, ¿sí? Y a veces los pacientes tienen la mala fortuna de toparse con estos últimos psicólogos, ¿no? Que tienen mala praxia, que preguntan con morbo, que hacen sugerencias. Entonces, eso desgraciadamente, pues, rompe con lo que vendría siendo la alianza terapéutica, rompe con la parte de la comunicación y genera mucha resistencia, ¿sí? A veces los pacientes generan esta parte de no tener la confianza de seguir yendo con un psicólogo porque se sintieron abusados de una u otra forma, e inclusive hasta la cuestión de abusar en el proceso terapéutico. ¿A qué me refiero con esta parte? En el encuadre, por ejemplo, es importante especificar cuántas sesiones se pueden llevar a cabo inclusive, ¿no? En mi caso, yo manejo la corriente cognitiva conductual y algo que siempre les digo a mis pacientes es que dependiendo de la problemática, de la situación que tengamos que trabajar, puede ser la duración del mismo proceso. Mínimo en terapia cognitiva conductual suelen ser de 6 a 10 sesiones. Y yo les menciono que esas 6 a 10 sesiones son sesiones semanales, ¿sí? Estamos hablando que en promedio son 2 meses y medio, ¿no? De trabajo terapéutico. De ahí les digo que a partir de la 11ª sesión, en caso dado de ser necesario continuar, a partir de la sesión 11 pasan a ser sesiones quincenales, ¿sí? Y así nos aventuramos hasta llegar a una posible sesión 15. En la sesión 15 vemos cómo se encuentra el paciente, hacemos un repaso de lo que hemos trabajado, de lo que ha evolucionado, de lo que ha logrado, y en caso dado de ser necesario continuar, avanzamos hasta una sesión número 20, igual cada 15 días. Al llegar a una posible sesión número 20, de igual forma, se hace otra valoración, repasamos todo lo logrado, ¿sí? Y en caso dado de que el mismo paciente o uno como psicólogo considere necesario continuar con un proceso terapéutico, yo en lo personal lo que hago es volver las sesiones mensuales, una vez por mes, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Y eso también se los explico a mis pacientes, con el fin principal de no generar una dependencia emocional cognitiva con el psicólogo, porque cuando nosotros nos sentimos escuchados, nos sentimos comprendidos, sin ser juzgados, sin ser criticados, podemos generar una dependencia hacia esa persona que nos está brindando todo eso, ¿sí? Y a veces los pacientes, cuando rebasamos 10 sesiones semanales y continuamos semanalmente, se refuerza esa parte. Y entonces cuando el paciente mismo quiere continuar semana a semana, ¿sí? Económicamente, obviamente, nos conviene, pero éticamente no es lo correcto, ¿sí? Nosotros tenemos que darle las herramientas a los pacientes para que ellos mismos puedan salir adelante con sus situaciones que están pasando. Entonces, por eso, yo en lo personal es lo que hago. A partir de la sesión 11, cada 15 días, para darles una semana que no esté trabajando conmigo y vayan llevando a la práctica tal cual todas estas recomendaciones, sugerencias, tareas que ya se estuvieron viendo con sesiones pasadas, ¿sí? Porque, repito, es muy fácil que el paciente sí genere una dependencia hacia nosotros. Y eso es lo que pasa. A veces los pacientes se dan cuenta de que si hay psicólogos que forzosamente quieren seguirlos viendo una vez a la semana y que inclusive ya llevan un año trabajando así, y por eso llegan los pacientes hartos, desconfiados con nuevos psicólogos, porque dicen, no, pues es que pues mi anterior psicólogo estuve trabajando todo un año y sentí que ya no avanzaba nada y todo, y ahorita busqué de nuevo porque siento que me rebasa la situación, ¿sí? Entonces, justamente es la parte de generar autonomía de parte de nuestros propios pacientes. Tenemos dentro de las habilidades, tenemos lo que son el uso de preguntas abiertas, lo que me mencionaba, fomentar la narración libre, cómo ha vivido esta situación, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? El que nos se explayen, que les demos la oportunidad de explicar a detalle su sentir, su pensar, su proceso, ¿no? Preguntas cerradas, precisar información, desde cuándo tiene este síntoma, por ejemplo, ¿no? Bien claro, desde cuándo le cuesta trabajo dormir, recuerda cuándo fue la última vez que durmió corrido y que no se despertaba a cada rato,
¿sí? Y se puede empezar a combinar, ¿no? Con preguntas abiertas estas cerradas. Preguntas circulares en terapia sistémica, explorar percepciones relacionales, cómo cree que su pareja ve esta situación, o sea, cómo cree que el otro percibe la realidad. Entender que pues esa es la perspectiva también de su pareja, ¿sí? O de su familia, o de su amistad, o de sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Evitar preguntas dobles, subjetivas o invasivas prematuras, ¿sí? En las prematuras quiere decir eso, o sea, yo ya me di cuenta de ciertas situaciones, pero tal vez por la forma de ser de mi paciente, ¿sí? No es adecuado hacer preguntas de confrontación luego, luego. ¿Sí? Porque hay pacientes que cuando nosotros hacemos preguntas de confrontación de inicio, generan una mayor resistencia y no regresan. Definitivamente no regresan porque se sintieron agraviados, se sintieron invadidos, ¿sí? Lo que generó un rompimiento con esta parte de lo que se pudo haber conseguido al inicio del rapport, ¿no? Invasivas, como le mencionaba, ese tipo de preguntas que hasta lo mejor no es que sean invasivas, sino la forma en que preguntamos, ¿no? Pena, vergüenza, morbo, lo que genere pues cierta incomodidad de parte de los pacientes, ¿no? O sugestivas, como le mencionaba, ¿no? Tenemos lo que vendría siendo el parafraseo, lo que decía hace ratito, que es justamente el tener esta parte de decir lo mismo, pero con otras preguntas, con otras palabras, ¿sí? Para hacer consciente al paciente, para que genere lo que es el famoso insight, o coloquialmente conocido, me cayó el 20, ¿sí? Ese momento durante el proceso de entrevista terapéutico del insight es tan increíble porque hasta vemos cómo se le ilumina el rostro de la persona de que, sí, cierto, no me había dado cuenta de eso, ¿sí? A veces la misma pregunta de confrontación dentro de un parafraseo ayuda a que caigan en este insight, en ese momento clave. Repetir con otra palabra lo expresado por el paciente para confirmar su comprensión. Ejemplo paciente, no puedo dormir porque estoy pensando todo el tiempo en mi trabajo, terapeuta. ¿Sientes que el trabajo lo mantiene en un estado de alerta constante? ¿Sí? O sea, esa vendría siendo, por ejemplo, una cuestión de parafraseo, justamente, ¿no? El tener la misma idea que nos dijo el paciente, pero con otras palabras, o de otra forma expresarlo, mejor dicho. Tenemos lo que vendría siendo la clarificación, dice pedir precisión cuando algo es ambiguo o incompleto, ¿sí? A veces el paciente tiene ciertas resistencias, como mencionaba, o no aclara eh, su dicho, su reflexión, ¿sí? Entonces, pues hay que aclarar a lo que se está refiriendo. A veces el paciente nada más dice ciertas palabras, ciertos comentarios como para que nosotros terminemos la idea, pero no. O sea, nosotros no debemos terminar la idea. Por eso es justamente el aclarar esta parte, ¿no? El ejemplo nos dice aquí, cuando dice que se siente mal, se refiere a tristeza, ansiedad o cansancio. O sea, a qué se siente mal, ¿sí? En qué momento, por qué menciona ese malestar, ¿no? Resumen, reunir y organizar lo expresado durante la entrevista. Funciona como espejo y facilita el insight, ¿no? Es la recapitulación de todo lo que hemos estado trabajando. Esa recapitulación se puede dar a mitad, pero normalmente se suele dar hasta finalizar el proceso de una entrevista. Confrontación respetuosa, señalar contradicciones o discrepancias sin juicio. Ejemplo, me dice que está tranquilo, pero noto que su tono de voz refleja mucha tensión, ¿no? Puedo decirle de esa forma, ¿no? De momento decir, ok, ¿cómo se siente? No, pues estoy bien, pero está cruzado de brazos, ¿no? Entonces yo le puedo hacer esa confrontación, ok, ¿puedo saber por qué se cruzó de brazos en este momento? ¿Sí? Y muchas veces cuando hacemos ese tipo de observaciones, preguntas, hasta el paciente dice, caray, no me había dado cuenta en qué momento crucé mis brazos, ¿no? Y entonces esa es la parte de entender que a veces esa es parte de su lenguaje, más bien no es a veces, es siempre es parte de su lenguaje no verbal, ¿no? Lo que nos está comunicando. Recordemos que el cruzar los brazos puede significar el cierre, que no está dispuesto a hablar o a recibir lo que se está diciendo en el momento, ¿sí? Sin embargo, también
hay que ver cómo es ese cierre o ese cruzar de brazos, porque también puede ser una postura cómoda, ¿sí? Que la persona ya está acostumbrada a cruzarse de brazos y solamente sea algo cómodo para la persona. ¿De qué forma me puedo dar cuenta? En la rigidez de los brazos. Si yo veo que la persona nada más se cruzó así y no tiene rigidez, es porque está cómoda, pero si yo veo que está rígido, que está totalmente presionando, entonces puede ser esta parte de que está negando, que no quiere hablar inclusive de la problemática que se está trabajando en ese momento. En habilidades comunicativas no verbales tenemos lo que les mencionaba, lenguaje corporal, postura abierta, gestos de interés, orientación hacia el paciente, evitar brazos cruzados, distracción o posturas rígidas. Eso es para nosotros como entrevistadores, como psicólogos, ¿sí? Siempre debo de generar, por ejemplo, esta parte del contacto visual, establecer contacto visual natural, no invasivo, transmite atención, interés y autenticidad, ¿sí? Yo debo de ver a los ojos a mi paciente, ¿sí? Y pues obviamente bajar la vista cuando necesito hacer anotaciones, ¿no? También no se trata de que todo el tiempo lo estoy viendo fijamente a los ojos a mi paciente, porque si yo me quedo todo el tiempo fijo, puede ser una cuestión de intimidad, ¿sí? Se puede sentir agraviado, entonces debo también de moderar en qué momentos hago contacto visual con mi paciente, ¿sí? Y por lo regular es cuando se hace preguntas o reflexiones para que él sepa que estamos prestándole la máxima atención posible o que estamos acompañándolo en ese momento. Para lingüística, tono, ritmo, volumen, pausas. Un tono cálido, pausado, facilita confianza. Un tono acelerado puede generar ansiedad, ¿sí? Debo aprender a regular mi tono de voz, ¿sí? Tengo que saber en qué momento levanto mi tono de voz o bajo mi tono de voz. En qué momento hablo más rápido o en qué momento me voy más pausado, ¿sí? Todos esos son claves muy importantes durante el proceso de una entrevista, porque eso me va a ayudar muchísimo a tener más información, ¿sí? Porque eso puede generar más rapport en mi paciente, ¿sí? Por eso es lo que les mencionaba, que el rapport se puede generar no siempre al inicio, se genera a lo largo de toda la entrevista y muchas veces el rapport se logra hasta inclusive cuando ya estás cerrando el proceso terapéutico, cuando estás cerrando tu primera entrevista, ¿sí? Que ya estás haciendo nada más la recapitulación, las observaciones, tal, y de momento hay un punto máximo de rapport y eso te va a ayudar bastante para posteriores sesiones. Manejo del silencio, el silencio puede ser contención, invitación o elaboración emocional, saber cuándo respetarlo y cuándo intervenir es una habilidad esencial, ¿sí? Lo que mencionaba, para poder determinar en qué momento es oportuno yo romper con ese silencio, tengo que tener, pues, bastante capacidad de lenguaje corporal, ¿sí? Saber en qué momento la persona me va a proporcionar más información o se va a quedar cerrada en ese momento porque a lo mejor es algo que no quiere en ese momento hablar. Empatía, comprender desde el marco de referencia al paciente, comunicar comprensión emocional y cognitiva, lo que mencionaba hace ratito, el ser congruentes con esta parte, ¿sí? No estar poniendo ciertas expresiones, ciertas acciones, ¿sí? Porque pues si yo no soy congruente con mi expresión facial, se va a romper todo. Aceptación incondicional, no juzgar, validar emociones, mostrar apertura, ¿sí? El que yo no esté de acuerdo con ciertas situaciones no quiere decir que esté mal, ¿sí? Eso es de la parte de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hasta lo mejor ser alguien que diga, ah, no, yo soy totalmente fiel y leal hasta mi pareja, yo no tendría otras parejas mientras tengo pareja, ¿no? Y mi paciente, eso es yo como persona, ¿sí? Como psicólogo no se lo digo, obviamente, yo como persona dentro de mi sistema de creencias sobre mi educación. Pero mi paciente me puede decir que es una persona que le gusta tener múltiples parejas sexuales, ¿no? Que ha tenido infinidad y que cada vez que puede tiene encuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no soy quien para juzgarlo, yo no soy quien para criticarlo, pero sí puedo dar algo que se conoce como psicoeducación y le puedo explicar la importancia del cuidado, ¿sí? Yo no le digo, está mal que tengas diferentes parejas sexuales, simplemente te has cuidado cuando has tenido diferentes parejas, qué métodos anticonceptivos has ocupado cuando has tenido diferentes parejas sexuales, ¿sí? Estas parejas sexuales solamente han sido sexuales o han sido sentimentales, ¿no? Porque pues no es lo mismo tener una pareja sentimental y una pareja sexual. ¿Que van de la mano? Sí,
pero a veces nada más tienes una pareja sentimental y no hay actividad sexual con esa persona, y a veces puede ser nada más pareja sexual, ¿no? Entonces, eso son claves que se tienen que poner en el momento de la aceptación. ¿Sí? No estoy criticando, no estoy juzgando, pero sí te estoy dando una guía, un entendimiento de la importancia del cuidado personal, ¿sí? Hablándole inclusive de los riesgos que implica tener múltiples parejas, ¿sí? Pero finalmente es su decisión cómo lo hace, con quién lo hace, y se cuida o no se cuida. Autenticidad o congruencia, ser genuino, coherente entre lo verbal y no verbal, lo que le mencionaba. ¿Sí? Regulación emocional del entrevistador, manejar contratransferencia, ansiedad o juicios internos, mantener neutralidad benevolente. En esta parte de la contratransferencia es obviamente cuando nosotros conectamos demasiado con el paciente. Por ejemplo, a mí me sucedió que tuve un caso de un adolescente, ¿sí? Y de momento, por un momento, a ese adolescente yo lo vi como mi hijo, ¿sí? Por situaciones que estaba pasando, ¿no? Entonces, por un momento yo empecé a cometer el error de quererlo tratar como si yo tratara a mi hijo, pero me di cuenta y dije, no es mi hijo, es mi paciente, ¿sí? No puedo permitir esto, no puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, pues ya rápidamente reformulé, cambié y continué con mi proceso con mi paciente. ¿Por qué? Porque inevitablemente siempre va a suceder que tarde o temprano nos van a llegar casos que son similares a nuestra historia de vida, ¿sí? Casos que estamos viviendo o que ya vivimos en algún momento. Y ahí es donde también radica la importancia de que nosotros como psicólogos también tengamos a nuestro propio psicólogo, ¿sí? Yo no puedo dar terapia si no tengo mi propia terapia, ¿sí? No porque soy psicólogo, no necesito de otro terapeuta, ¿no? También necesito atenderme, también necesito trabajar. ¿Por qué? Porque antes de ser psicólogo también soy persona. Y como persona también me afectan situaciones que tal vez tengo más elementos, más herramientas que el promedio de varias personas, es otra cosa. Pero eso no me exenta de experimentar con intensidad ciertas situaciones. Y si de momento yo no he trabajado con lo mío, ¿sí? Y me llega un caso similar a mi historia de vida o lo que estoy viviendo, ¿sí? Puedo hacer mucha contratransferencia. Y esa contratransferencia, en lugar de ser beneficiosa, va a terminar dañando el proceso terapéutico, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando uno reconozca estos elementos de que ya estoy conectando más allá, entonces debo también de atender mi propio proceso e inclusive llegar al punto de canalizar a ese paciente. Si de momento ya conecté de más con el paciente, lo debo de canalizar. Aunque yo lo pueda trabajar, pero por mi salud y la salud de mi paciente, se tiene que canalizar sí o sí. Y aquí tenemos las técnicas avanzadas de entrevista clínica, ¿sí? Primero que nada, pues tenemos que diferenciar entre la básica y la avanzada, ¿no? La básica, pues son las preguntas abiertas, cerradas, este, escuchativa, clarificación y parafraseo, ¿no? En las avanzadas implica mayor interpretación, confrontación y manejo de dinámicas implícitas. Se aplican cuando existe un rapport consolidado y el paciente muestra disposición profunda, ¿no? O sea, ya en las avanzadas es cuando ya tengo establecido este vínculo de la alianza terapéutica, ¿sí? Ya puedo ahora sí generar interpretaciones, puedo hacer más confrontaciones, puedo hacer tareas, actividades durante la misma sesión dentro del consultorio. Confrontación, lo que les mencionaba. Tenemos esta parte de señalar contradicciones entre lo que el paciente dice, piensa, siente o hace, ¿no? El paciente puede decir, bueno, en el ejemplo dice, me dice que no siente enojo hacia su padre, pero noto que cada vez que lo menciona, aprieta los puños, ¿no? Lo que les ponía de ejemplo hace ratito. Uso clínico, útil para aumentar la conciencia del paciente, pero requiere tacto para no generar resistencia. Yo ya me di cuenta que hay ciertos temas que le están generando malestar, enojo, tristeza, estrés a mi paciente, entonces hago preguntas más enfocadas a que me dé información alrededor, ¿sí? Sí, a lo mejor a través de una confrontación, pero también alrededor
para que pueda estar más abierto a hablar del tema. Interpretación. Propuesta del terapeuta sobre significados ocultos o inconscientes detrás de lo que expresa el paciente, ¿no? Ejemplo, quizá cuando evita salir de casa, en realidad estás protegiéndose de experimentar un rechazo que le recuerda lo vivido en la infancia, ¿no? Uso clínico. Fundamental en enfoques psicoanalíticos y con psicodinámicos se recomienda aplicarla de manera progresiva y constante con la experiencia del paciente. Como lo menciona, esta parte de la interpretación, pues más que nada va directamente en una función de lo que es el psicoanálisis, una terapia psicodinámica, no tanto en el cognitivo-conductual, que se puede aplicar también, sí se puede aplicar, ¿sí? Pero pues es más centrado en esta área. En reformulación o reencuadre. Presenta la situación del paciente desde otra perspectiva para abrir nuevas posibilidades de comprensión. Ejemplo, paciente, soy débil porque lloro mucho. Terapeuta, el hecho de que puedas llorar muestra que tienes contacto con sus emociones, eso no es debilidad, es sensibilidad. Uso clínico, frecuente en terapia cognitivo-conductual y sistémica. Lo que les mencionaba, esto es lo que más se ocupa en cognitivo-conductual, el reformular lo que el paciente dice, ¿no? El validar esa parte, ¿no? Como menciona, típicamente en nuestra sociedad, que todavía es muy machista, ¿sí? Entra mucho esta parte, ¿no? De que, como soy hombre o como eres hombre, no debes llorar, ¿sí? No debo llorar, ¿sí? Llorar no es para hombres, ¿no? Y entonces de momento tenemos esta idea y puede haber mucha resistencia justamente por esa idea. Entonces, reformular esta parte, esta creencia, ¿sí? Que a lo mejor, sí, su padre en algún momento le pudo haber dicho al paciente, hombre, que no era bueno llorar, era porque pues así fue educado, esa fue su educación, esa fue su realidad, pero la realidad actual es diferente y el llorar no es una debilidad, es una fortaleza, ¿sí? Señalamiento del lenguaje no verbal. Dice, hacer consciente el paciente de gestos, posturas o tono de voz que acompañan su discurso. Cuando habla de su pareja, baja la voz y evita mirarme. ¿Qué significa para usted ese gesto? Uso clínico fortalece la autoconciencia emocional, ¿sí? Aquí es esa parte, esa es una parte de las técnicas avanzadas, porque ya, repito, tienes mayor confianza en tu paciente. Entonces ya podemos hacer ese tipo de confrontación más directa con nuestro paciente y nos puede ayudar justamente a tener un acercamiento con con el mismo, de hacer eh, que reconozca, sí, precisamente que reconozca que está actuando diferente a lo que dice, ¿sí? Manejo de silencio terapéutico, uso intencional de pausas para estimular la reflexión y la expresión emocional. Efecto, permite que el paciente elabore sus pensamientos más profundos. El terapeuta guarda silencio tras una revelación importante, permitiendo que el paciente continúe espontáneamente. Por ejemplo, es en ese momento cuando se ocupa, ¿sí? Cuando el paciente a lo mejor habla de un tema más delicado, no interrumpo, dejo que procese lo que acaba de decir, porque a veces sucede justamente que cuando el paciente habla de algo que le duele mucho o que inclusive es un secreto familiar y que lo puede verbalizar, pues es un momento muy importante para él, ¿sí? En donde necesita procesar lo que acaba de decir, necesita reconocer que fue capaz de hablar de esa situación, ¿sí? Y es cuando, una de dos, el mismo paciente continúa hablando después de ese silencio o ya es cuando podemos empezar a preguntar. Autorrevelación terapéutica, dice uso controlado de la experiencia o emociones del terapeuta para facilitar la empatía. Entiendo, dice ejemplo, entiendo lo que dices sobre sentirse nervioso en una entrevista, también me ha pasado en otras situaciones importantes. Uso clínico solo cuando beneficia al paciente, nunca para desahogo personal del terapeuta. Aquí la autorrevelación justamente es cuando el paciente me está contando algo que probablemente yo como persona también he vivido, también he experimentado, pero ya trabajé principalmente, lo puedo ocupar de ejemplo. Puedo generar esta parte de comprensión y decirle al paciente que yo también he pasado por una situación similar,
que también entiendo cómo se está sintiendo, comprendo, eso genera muchísima confianza, muchísima empatía, porque el paciente dice, ah, entonces yo también no soy el único que está pasando por esto o que pasó por esto, ¿sí? Pero como lo menciona aquí, esto no se ocupa para un desahogo personal. Aquí muchos psicólogos sí cometen el error de que cuando comparten su propia experiencia, de momento se vuelve su terapia de ellos y no la terapia del paciente. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar más sobre lo que están viviendo, lo que están experimentando, que lo que el paciente viene a hablar. Y es un error garrafal hacer eso. O sea, nada más es parte de ejemplificar, de poner en perspectiva de que el paciente no es el único por el que pasa por ese tipo de situaciones, cuando se debe de ocupar la autorrevelación. Dice requisitos para el uso de técnicas avanzadas. Rapport consolidado, lo que hemos mencionado, no debe usarse en las primeras fases si no hay confianza. Tacto y timing, saber cuándo intervenir y cuándo contener. Neutralidad benevolente, confrontar sin juzgar. Marco teórico, cada técnica se justifica según el enfoque, psicoanálisis cognitivo-conductual, sistémico, humanista. Ética profesional, nunca forzar al paciente ni exponerlo en riesgos innecesarios. Y de aquí pasamos a lo que vendría siendo las personalidades comunes de los pacientes en la entrevista. Nos dice que en la entrevista clínica los pacientes se presentan en diferentes formas de interacción, actitudes y estilos comunicativos, que pueden reflejar su personalidad, mecanismos de defensa o simplemente la manera en que afrontan la situación de evaluación. Reconocer estos patrones es crucial porque nos va a ayudar a ajustar la estrategia comunicativa, a prevenir resistencias o malentendidos y favorece una relación terapéutica más efectiva. Tenemos lo que vendría siendo, bueno, dice dentro de esta parte tenemos los factores que influyen, ¿no? Lo que es la historia vital y estilo de afrontamiento, expectativas respecto al proceso clínico. Ah, eso también es muy importante preguntar. ¿Qué expectativas esperan? ¿Qué es lo que espera en un proceso terapéutico? ¿Sí? Esa pregunta se la podemos formular al inicio o al finalizar el proceso de una entrevista para también saber cuáles son sus expectativas, ¿no? Y eso es muy importante. Nivel de insight, capacidad de autoconciencia, estados emocionales presentes, ansiedad, depresión, hostilidad, contextos de liberación, que por qué llegaron con nosotros, ¿sí? Si fue porque es voluntario, porque ya la persona siente que le rebasó esta situación y pues quiere ir directamente, ¿no? Una cuestión forense, médica o familiar, ¿no? Bueno, también aquí entraría lo que es la cuestión educativa. De aquí tenemos las personalidades y la primera que vamos a ver es la que es el paciente colaborador. Sus características es que suele ser motivado, abierto, responde con sinceridad y amplitud. Ventaja, facilita la recolección de información y la construcción del rapport. Riesgo, el entrevistador puede reflejarse demasiado y no profundizar lo suficiente. Estrategia clínica, mantener el equilibrio entre escucha activa y cuestionamiento crítico. Cuando el paciente es muy colaborador es cuando más podemos cometer errores al ejemplificar con nuestras propias historias de vida. ¿Por qué? Porque el paciente se presta a esto y de momento podemos cometer el error de entrar en mucha confianza también con el paciente y contestar preguntas que el paciente nos haga, ¿sí? Porque ya de entrada se mostró muy colaborativo. Y aquí, repito, recordemos que quien está en un proceso terapéutico es el paciente, no nosotros. Entonces nosotros debemos evitar contestar preguntas lo máximo posible. Tenemos el paciente resistente o defensivo, ¿sí? Sus características es que suele ser evasivo, contesta con monosílabos, sí, no, evita temas relevantes, muestra desconfianza. Posibles causas, miedo al juicio, experiencias previamente negativas, mandato familiar, estrategias clínicas, uso de rapport y validación emocional, evitar confrontaciones bruscas, reportar la confidencialidad y el control del paciente sobre lo que comparte. Tenemos lo que vendría siendo el paciente beborreico o disperso. Características, hablan excesivamente, se desvían de los temas, evitan evitan el foco del problema. Riesgo, pérdida de tiempo y dificultad para llegar al motivo de consulta. Estrategia clínica, aplicar intervenciones de clarificación y síntesis, redirigir con suavidad al tema central, usar preguntas cerradas cuando sea necesario. Esos pacientes son los que hablan y de momento dicen, ay, me acordé de esto y es que el otro día pasó aquello y es que de momento sucedió esto, es que es importante que explique esto porque esto le da contexto a esto y tal, ¿no? Entonces, hablan mucho porque
justamente quieren ocultar su dolor, no quieren llegar a lo que es realmente importante porque les da miedo, ¿sí? Les da miedo afrontar ese dolor que pueden experimentar. El paciente hostil o desafiante, dice, su actitud, sus características es que es una actitud crítica, tono agresivo, cuestiona la autoridad del terapeuta, posibles causas, proyección de experiencias de autoridad, resistencia al proceso, rasgo de personalidad opcional. Estrategia clínica, mantener neutralidad benevolente, no engancharse en confrontaciones, validar la emoción sin reforzar la hostilidad, explorar de dónde surge la resistencia, ¿sí? Muchas veces los pacientes que van a llegar con este tipo de personalidad o tipo de acción suelen ser en su gran mayoría adolescentes. No descarto adultos. Sin embargo, los adolescentes suelen ser los más hostiles o desafiantes justamente porque en su gran mayoría de las veces son los que van obligados a una entrevista, a un tratamiento terapéutico, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que no haya adultos que también se muestren de esa forma y también entran en suelen entrar en este tipo de categoría, que son adultos que fueron obligados a ir a terapia, ya sea por su pareja o inclusive hasta por el trabajo. El paciente es ansioso o inhibido. Sus características suelen ser nervioso, dificultad para expresarse, silencios prolongados, respuestas mínimas. Estrategias clínicas, favorecer un clima seguro y reflejado, usar silencios terapéuticos y reforzadores mínimos, entiendo. Evitar presiones excesivas en las primeras fases, ¿sí? O sea, darle esa confianza, comprendo que en este momento no quiere hablar sobre ese tema, sin embargo, sería importante que más adelante lo podamos retomar. Si gusta, podemos hablar sobre otro tipo de situaciones. ¿De qué situación le gustaría hablar? Ah, ok, no quiere, no sabe qué hablar en este momento. Bueno, permítame hacerle otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora se duerme? ¿A qué hora se levanta? ¿Toma siestas en el transcurso del día? Y así voy rompiendo con esta parte de resistencia que pueda tener mi paciente. Eh, Tenemos lo que vendría siendo el paciente idealizador. Dice sus características, coloca al terapeuta en una posición de experto absoluto, busca aprobación constante, riesgo de dependencia excesiva y falta de autonomía. Estrategia clínica, fomentar la participación activa del paciente en el proceso, evitar reforzar la posición de autoridad, promover el insight y la autoconfianza. Este es el que tiene a su máximo lo que es la parte del lugar del supuesto saber, ¿sí? En este momento el paciente siente que el psicólogo lo sabe absolutamente todo y como menciona la diapositiva, busca la aprobación del psicólogo constantemente, busca que el psicólogo lo valide y le reconozca constantemente todo lo que está haciendo o dejando de hacer, ¿sí? Le pregunta si va bien, si va mal, si estuvo bien en lo que hizo, en lo que pensó, en cómo actuó, ¿sí? Y pues ahí es donde cometemos el error, algunos, que podemos llegar a decirle esa parte, ¿no? Tenemos el desorganizado o confuso. Dice discurso incoherente, dificultad para seguir el hilo, puede reflejar psicosis o alteraciones cognitivas. Estrategias clínicas, usar preguntas breves y claras, identificar áreas de orientación, memoria y coherencia, derivar a evaluación neuropsicológica o psiquiátrica si es necesario, ya que el desorganizado pues puede ser justamente porque esté con un trastorno que hasta a lo mejor no esté diagnosticado. Y entonces es muy importante poder confirmar o descartar para saber también cómo intervenir, ya que de forma contraria podemos errar a la hora de nosotros intervenir con este tipo de pacientes. Tenemos el paciente hipocolaborador o complaciente. Se relaciona con el anterior, ¿no? Bueno, en uno que vimos anteriormente. Sus características parece decir lo que el terapeuta quiere escuchar, evita el conflicto, busca agradar, ¿no? O sea, hasta lo mejor cuando de momento lo confrontamos, en lugar de hacer reflexión, de analizar la confrontación, nos da la razón. Dice, no, sí, creo que tiene razón. Pensándolo bien, sí, sí, tiene razón. No lo había visto de esa forma, pero en ningún momento hubo una reflexión, en ningún momento hubo realmente un análisis, solamente da la razón al psicólogo, ¿sí? Su riesgo, información sesgada y estrategias clínicas, usar confrontación sutil para explorar discrepancias, reforzar la legitimidad de expresar pensamientos y emociones auténticas. De aquí tenemos lo que vendría siendo parte de los obstáculos y manejo de conflictos en la entrevista clínica.
Dice que la entrevista clínica no es un proceso lineal ni exento de dificultades. Los pacientes pueden resistirse, confrontar, callar o distorsionar la información y el entrevistador, por su parte, puede enfrentar limitaciones personales, técnicas o contextuales. Reconocer los obstáculos frecuentes y aprender a manejar los conflictos es clave para preservar la alianza terapéutica, garantizar la calidad de la información y favorecer el proceso de intervención. Aquí es cuando, por ejemplo, se sugiere que siempre que tengamos una primera intervención psicológica con una persona, pues hagamos un tipo contrato, ¿no? En donde se pongan las reglas, lo que es el encuadre, pero de forma de contrato, donde el paciente pues firme con su puño y letra a todo lo que está comprometido y a todo lo que es el proceso terapéutico como tal. Obviamente este contrato está exento de cuestiones legales, solamente es un contrato conductual que nos va a ayudar a tener un poco más de control durante el proceso terapéutico. Dentro de los principales obstáculos de la entrevista clínica vamos a tener lo que es la resistencia, evasión, minimización, silencios excesivos, sí que el paciente de momento quiera cambiar bruscamente de tema, que inclusive minimice lo que siente, que diga, no es para tanto, sí, sí me dolió esta situación, pero no es para tanto. Ya no es importante hablar sobre esa situación, ¿no? Como menciona, silencios excesivos, que se quede callado por mucho tiempo y no quiera hablar, ¿no? Hostilidad, actitudes desafiantes, críticas o sarcasmo, desconfianza, miedo a ser juzgado, a perder privacidad, verborrea o dispersión, pérdida del foco en la entrevista, negación, rechazo o a reconocer el problema, emociones intensas, llanto incontenible, ansiedad, enojo. Cuando llegan a presentar este tipo de emociones intensas, es muy importante que nosotros como psicólogos tengamos a la mano estrategias de contención. ¿Sí? Ejercicios que podamos hacer en el momento, respiración, ejercicio del aquí y el ahora, tensión, distensión, ABC, ¿sí? Para que los llevemos a la práctica en el momento y podamos contener la emoción que está experimentando el paciente en ese momento precisamente. Tenemos los obstáculos de parte del entrevistador, son los juicios de valor, sesgos personales, inseguridad profesional, exceso de tecnicismos contra transferencia, ¿no? En esta parte me voy a detener principalmente en lo que vendría siendo en la inseguridad profesional y en el exceso de tecnicismos. En la inseguridad profesional, pues obviamente a veces, y principalmente cuando vamos comenzando, pues nos puede dar cierta temor, inseguridad, preguntar cierta información, nos puede dar pena o que tal vez el paciente no nos vea con el respeto que nos merecemos por estar en ese lugar, ¿no? Esas son nuestras propias inseguridades y que tenemos que aprender a dejar de lado, ¿sí? En el momento en que estoy frente a un paciente, en ese momento soy un experto de la salud mental, ¿sí? ¿Que me puedo equivocar? Claro, me equivoco, soy persona, pero la importancia es que al momento de equivocarme, no se lo demuestra a mi paciente, no evidencie el error y corrija a la brevedad posible, ¿sí? Porque a lo mejor formulo una pregunta mal, ahí puede ser un error, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo puedo reformular la pregunta para no evidenciar que me equivoqué, ¿sí? Y en el exceso de tecnicismos es explicar demasiado, empezar a hablar mucho sobre lo que son las cuestiones, psicológicas, pues, dar mucha psicoeducación a mi paciente. O sea, ¿es importante la psicoeducación? Claro que sí, pero no debe de ser excesiva. Tenemos los obstáculos contextuales, espacio físico inadecuado, ruido, falta de privacidad, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de línea, pues puede ser que en ocasiones, pues yo sí, a lo mejor estoy en un espacio reservado para poder dar mi terapia, pero mi paciente está en su sala y de momento están ahí el ruido, pasa el papá, la mamá, los hermanos, la pareja, y pues obviamente el espacio pues no es el adecuado, ¿no? No puede tener la misma confianza para hablar, expresarse de ciertas situaciones, ¿no? Interrupciones externas, ruidos que de momento se presenten, tiempo insuficiente, que de momento a lo mejor el paciente llegó muy tarde y pues ya no podemos darle el tiempo completo. Entrevistas obligadas, ejemplo, contexto forense, médico, educativo, que de momento pues van ahí nada más porque los obligaron y no por gusto. Tenemos estrategias de técnicas comunicativas, escuchativa, parafraseo, reflejo emocional y reformulación, lo que hemos hablado con anterioridad también, ¿no?
En manejo de resistencias, tenemos que evitar confrontaciones tempranas, uso preguntas exploratorias, ¿qué significa para usted hablar de este tema, por ejemplo? Reforzar pequeños logros en la apertura, ¿no? Esta parte, no solamente la apertura, sino también durante el mismo proceso, ¿no? Cuando nosotros vemos que el paciente está logrando sus objetivos, sus metas, es reconocérselo, felicitarlo por cada uno de esos objetivos que se están consiguiendo. Manejo de hostilidad, mantener calma y neutralidad, nombrar la emoción sin juzgar, noto que se siente molesto, podría contarme qué le genera esta sensación aquí, evitar la escala de conflicto, no competir por el poder, ¿no? O sea, yo ya me di cuenta que está enojado, es su emoción de, yo no me tengo por qué enojar, yo no me tengo por qué enganchar. Manejo de silencio, manejo de emociones intensas y manejo de obstáculos contextuales. Lo que menciona, todo esto es muy importante a la hora de yo atender a mi paciente. Y bueno, dentro de esta parte tenemos lo que vendrían siendo las conclusiones efectivas de la entrevista, ¿no? Para que sean una cuestión de conclusión efectiva, pues tenemos que integrar la información recabada, lo que mencionaba, esta recapitulación de todo lo que se trabajó, dar feedback al paciente sobre lo observado, noto que hemos trabajado esto, noté a lo largo de la sesión esto, aquello, ¿no? Exploración de la experiencia emocional del paciente durante la entrevista, cómo se sintió a lo largo de la entrevista, hay algo que no le pareció, qué fue lo que más le gustó, qué no le pareció, etcétera, etcétera, ¿no? Definir próximos pasos, evaluar, tratamiento, seguimiento, ¿no? En la próxima sesión vamos a trabajar este tipo de esta problemática, me gustaría que en la próxima sesión trajera aquello o hiciera esta tarea, ofrecer contención, si surgieron emociones intensas. Obviamente esto es en el momento, no es al final, o sea, en el momento tenemos que hacer contención principalmente. Asegurar un cierre claro y respetuoso del espacio terapéutico, ¿sí? El dar esa parte de la apertura, de dar continuidad al proceso terapéutico. Resumen, síntesis de de lo conversado, perdón, muestra al paciente que fue escuchado y comprendido. Esa parte de recapitulación es muy importante porque es donde el paciente se da cuenta que todo lo que dijo sí fue entendido y comprendido. Validación emocional, exploración del impacto de la entrevista. Y finalmente tenemos lo que vendría siendo proyección hacia el futuro y cierre humano y profesional. Indica lo que sigue en el proceso. Ejemplo, en la próxima sesión aplicaremos una prueba que nos ayudará a comprender mejor lo que está pasando, realizaremos tal actividad, trabajaremos tal caso, etcétera, etcétera. Cierre humano y profesional, despedida cordial, clara y consistente con la alianza terapéutica. Evitar cortes abruptos o mecánicos, ¿sí? Y pues con esto estaríamos dando cierre con lo que vendría siendo esta masterclass. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, observación sobre esta parte. Sí, adelante, Ricardo. Sí, ¿qué estrategias se recomiendan para los terapeutas que experimentan el síndrome del impostor y luchan contra la inseguridad profesional? Muy buena pregunta. Aquí lo que nosotros podemos hacer justamente es el reconocer nuestro sentir, ¿sí? El ser empáticos también con nosotros mismos, ¿sí? El aceptar que hay algo ahí que está afectándonos o que nos está moviendo. ¿Por qué pasó esto, sí? ¿Qué fue lo que el paciente nos dijo que nos movió y que nos alteró, ¿sí? Porque a veces justamente es eso. Cuando el paciente nos dice algo, me mueve y es cuando puedo estar surgiendo con ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces es aceptar principalmente para poderlo trabajar. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, comentario, observación? ¿No? Bueno, pues Bien. adelante, maestro. Maestro, muchas gracias por esta ponencia, por pues inaugurar nuestras clases magistrales, por compartir tu experiencia, por de cierto modo estar disponible. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada y que te dieras el espacio para podernos conectar el día de hoy. Pues agradezco mucho esto, agradezco pues que colabores con
con nosotros aquí en este proyecto educativo. Y bueno, pues a los asistentes, muchas gracias por permanecer hasta este momento. Quedamos pendientes, por favor, si les es posible, síganos ahí en las redes. Tenemos pues ya en camino nuestra licenciatura en psicología clínica y ya se está construyendo. Obviamente lleva un proceso para la cuestión de la obtención del reconocimiento de validez oficial de estudios, lo mismo con la cuestión de la maestría, y bueno, pues también tenemos por ahí otros proyectos que están en construcción, ¿sí? Por el momento, bueno, pues deseamos que tengan una excelente noche, gracias por estar aquí, maestro, no sé si quieras comentar algo antes de dar fin a esta sesión. Sí, gracias. Más que nada agradecer a cada uno de ustedes por su conexión. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro la información que estuve proporcionando a lo largo de toda esta plática, toda esta clase, y fue un gusto poder compartir esta experiencia, ¿sí? Y como lo dice el doctor Víctor, posteriormente estaremos haciendo nuevas clases, nuevos proyectos, y pues estaremos aquí de la mano trabajando con mucho gusto. Bien. Bueno, pues si ya no hay nada más que comentar, deseamos que tengan una excelente noche. Gracias por su asistencia y hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, al final nos quedamos solo poquitos.